¿Sabías que hay pasajes en la Biblia tan perturbadores, tan difíciles de procesar, que muchos creyentes pasan toda su vida sin conocerlos? No están escondidos, están ahí, en las escrituras inspiradas por Dios. Pero rara vez se predican. Casi nunca se estudian en grupos pequeños. Y la mayoría de los cristianos ni siquiera saben que existen. Hoy vas a descubrir la escena más oscura registrada en toda la Biblia. Una historia que te hará cuestionar cosas profundas sobre la naturaleza humana, sobre la maldad que somos capaces de cometer cuando nos alejamos de Dios, y sobre por qué es tan crucial mantenernos cerca de Él. Esta no es una historia para escuchar casualmente. Requiere madurez espiritual, contexto histórico y una comprensión clara de por qué Dios permitió que algo tan horrible fuera registrado en su palabra. Pero cuando la entiendes correctamente, cambia para siempre tu perspectiva sobre el pecado, sobre la gracia, y sobre cuánto necesitamos desesperadamente a Dios cada momento de nuestra vida. La historia está en Jueces capítulo 19. Y antes de entrar en los detalles, necesitas entender el contexto. El libro de Jueces documenta uno de los periodos más oscuros en la historia de Israel. Era una época de anarquía espiritual y moral. El último versículo del libro, Jueces 21, versículo 25, resume perfectamente la situación. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había liderazgo espiritual fuerte, no había autoridad central. La ley de Dios era ignorada. Y cuando no hay estructura moral, cuando cada persona hace lo que considera correcto en sus propios ojos, la sociedad desciende rápidamente hacia el caos y la barbarie. Esta es una lección atemporal. Sin fundamento moral absoluto, sin reconocimiento de la autoridad de Dios, la humanidad es capaz de cosas inimaginables. La historia comienza con un levita, un hombre de la tribu sacerdotal que tenía una concubina. La relación ya era problemática desde el principio porque no era un matrimonio legítimo según la ley de Dios. Ella le fue infiel y luego huyó a la casa de su padre. Después de 4 meses, el levita fue a buscarla para reconciliarse. Hasta aquí la historia parece tener potencial para redención. Pero lo que sucede después es una de las narrativas más perturbadoras jamás registradas. Después de pasar varios días en casa del suegro, el levita decidió regresar a su hogar. Ya era tarde cuando salieron, y su siervo le sugirió que pasaran la noche en Jerusalén, que en ese tiempo era una ciudad jebusea, es decir, pagana. Pero el levita se negó diciendo en Jueces 19 versículo 12, «No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel». Prefería quedarse con su propio pueblo, asumiendo que estaría más seguro entre israelitas que entre paganos. Entonces decidieron continuar hasta Gabá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Llegaron al anochecer y se sentaron en la plaza de la ciudad esperando que alguien les ofreciera hospitalidad. La hospitalidad en el antiguo Medio Oriente no era opcional, era una obligación sagrada. Pero nadie en Gabá les ofreció refugio. Finalmente, un anciano que no era originario de la ciudad, sino que vivía ahí temporalmente, los vio y los invitó a su casa. Les ofreció comida, refugio y protección. Mientras estaban comiendo, algo terrible sucedió. Jueces 19 versículo 22 registra, «Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta. Y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, «Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos». La palabra conocer aquí es un eufemismo bíblico para relaciones sexuales. Estos hombres querían violar al levita. Esta escena es espantosamente similar a lo que sucedió en Sodoma con los ángeles que visitaron a Lot en Génesis 19. La ciudad de Gabá había descendido al mismo nivel de depravación que Sodoma. Y lo que hace esto aún más oscuro es que esto no estaba sucediendo en una ciudad pagana. Estaba sucediendo en Israel, entre el pueblo de Dios, en una ciudad de la tribu de Benjamín. El anciano, tratando de proteger a su huésped según las leyes de hospitalidad, hizo algo igualmente perturbador. Ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita para que abusaran de ellas en lugar del hombre. Jueces 19 versículo 24. «He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame». Esto revela cuán devaluadas eran las mujeres en esa cultura, consideradas desechables, objetos para ser sacrificados, pero los hombres de la ciudad no aceptaron la oferta del anciano. Entonces el levita, en un acto de cobardía absoluta, tomó a su concubina y la empujó afuera. Jueces 19 versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír. Por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó fuera. Y ellos la conocieron, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Esta mujer fue violada en grupo durante toda la noche por los hombres de Gabá. El texto no entra en detalles gráficos, pero la realidad es devastadora.
Fue abusada repetidamente, torturada, deshumanizada durante horas, y su propio compañero la entregó para salvar su propia vida. Cuando amaneció, ella arrastró su cuerpo destrozado de regreso a la casa y cayó en la entrada. Jueces 19 versículo 27 registra que cuando el levita salió en la mañana, he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Ella había usado sus últimas fuerzas para llegar hasta allí. Y lo que el levita hizo después es igualmente perturbador. Jueces 19 versículo 28. Y él le dijo, levántate y vámonos. Mas ella no respondió. No hay registro de compasión, de remordimiento, de dolor por lo que ella sufrió. Solo un comando frío, levántate, vámonos. Y cuando ella no respondió porque probablemente ya estaba muerta o moribunda, él la cargó en su burro y se fue a casa. Y lo que hizo cuando llegó es quizás lo más macabro de toda la historia. Jueces 19 versículo 29. Y luego que entró en su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Cortó su cuerpo en 12 pedazos, y envió una parte a cada tribu de Israel, como una declaración de lo que había sucedido, para provocar una respuesta nacional. Esta es, sin duda, una de las narrativas más oscuras, más perturbadoras, más difíciles de procesar en toda la Escritura. Y surge la pregunta inevitable, ¿por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué Dios permitió que algo tan horrible fuera registrado en su palabra santa? Si continúas escuchando, descubrirás que hay razones profundas y necesarias por las que esta historia debe ser conocida. Entonces, ¿por qué Dios incluyó esta historia tan perturbadora en las Escrituras? Porque la Biblia no es un libro de cuentos de hadas donde todo siempre termina bien. Es un registro honesto y brutal de la realidad humana. Es una revelación de lo que somos capaces cuando nos alejamos de Dios. Y esta historia en particular existe para mostrarnos varias verdades que son tan relevantes hoy, como lo fueron hace 3000 años. Verdades que necesitamos entender si queremos comprender realmente la gravedad del pecado, la desesperada necesidad de redención, y por qué el Evangelio de Jesucristo es absolutamente esencial para la humanidad. La primera lección es esta: el relativismo moral conduce inevitablemente a la barbarie. Recuerda la frase que se repite en Jueces: cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay estándar objetivo de bien y mal, cuando cada persona decide por sí misma qué es correcto, el resultado es caos. Los hombres de Gabá hicieron lo que bien les pareció esa noche. El anciano ofreció a su hija y a la concubina porque en su moral personal, proteger al huésped era más importante que proteger a las mujeres. El levita empujó a su concubina afuera porque en su cálculo moral egoísta, su propia seguridad era lo primordial. Todos estaban haciendo lo que bien les parecía. Y el resultado fue una atrocidad indescriptible. Esta es una advertencia perpetua para toda generación. Cuando abandonamos los absolutos morales de Dios, cuando cada persona se convierte en su propio Dios decidiendo qué es bueno y qué es malo, la sociedad colapsa hacia la oscuridad. Proverbios 14, versículo 12 advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que nos parece correcto en nuestros propios ojos puede llevarnos a consecuencias devastadoras. Jeremías 17, versículo 9 confirma: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No podemos confiar en nuestro propio juicio moral sin la guía de Dios. Necesitamos un estándar externo a nosotros mismos, absoluto, que nos diga qué es verdaderamente correcto y qué es verdaderamente malo. Y ese estándar es la palabra de Dios. Cuando lo abandonamos, descendemos exactamente hacia el tipo de oscuridad que vemos en Gabá. La segunda lección es que la depravación humana no tiene límites cuando Dios es removido de la ecuación. Esta historia destruye completamente la idea popular de que los humanos son básicamente buenos y solo necesitan un poco de educación o mejores circunstancias para comportarse correctamente. No, la Biblia enseña que tenemos una naturaleza caída, que somos capaces de maldades inimaginables cuando no somos transformados por Dios. Romanos 3, versículos 10 al 18, describe la condición humana sin Dios. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto no es pesimismo, es realismo bíblico. Y Gabá es la evidencia histórica de esa realidad. Estos no eran extranjeros paganos que no conocían a Dios, eran israelitas, descendientes de Abraham, herederos del pacto, personas que habían visto los milagros de Dios en su historia nacional. Y aún así descendieron a este nivel de maldad. Lo que esto nos enseña es que conocer acerca de Dios intelectualmente no transforma el corazón.
La religión externa sin transformación interna no cambia nada. Puedes tener toda la información correcta sobre Dios y aún así vivir en oscuridad total si tu corazón no ha sido renovado por Él. Segunda de Timoteo 3 versículo 5 habla de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Israel en tiempos de los jueces tenía la apariencia externa de ser el pueblo de Dios, pero habían negado el poder transformador de una relación genuina con Él. La tercera lección, y esta es particularmente dolorosa, es sobre cómo el pecado deshumaniza, especialmente a los vulnerables. Esta concubina no tiene nombre en el texto. No conocemos su historia completa. No escuchamos su voz. Fue reducida a un objeto, usada, abusada, descartada y finalmente mutilada. Su humanidad fue completamente ignorada por todos los involucrados, por los hombres de Gabaa que la violaron, por el anciano que la ofreció, por el levita que la empujó afuera y luego cortó su cuerpo. El pecado siempre deshumaniza. Siempre reduce a las personas creadas a imagen de Dios a objetos para ser usados. Y los más vulnerables siempre sufren más en sociedades donde Dios es ignorado. Esta historia resuena dolorosamente con realidades modernas. Tráfico humano, abuso sexual, violencia doméstica, explotación de los débiles. Estos no son problemas nuevos, son manifestaciones contemporáneas de la misma maldad que existía en Gabaa. Y la razón por la que persisten es porque el corazón humano sin Dios no ha cambiado. Seguimos siendo capaces de las mismas atrocidades. La única diferencia es que ahora tenemos tecnología moderna para cometer antiguas maldades. Pero la raíz es la misma, un corazón alejado de Dios que ha perdido el sentido del valor sagrado de cada vida humana. Génesis 1 versículo 27 establece que cada persona es creada a imagen de Dios. Cuando olvidamos eso, cuando perdemos ese fundamento, las personas se convierten en objetos desechables. La cuarta lección es sobre las consecuencias comunitarias del pecado individual. Lo que sucedió en Gabaa no se quedó en Gabaa. La respuesta nacional a este crimen fue una guerra civil que casi exterminó a toda la tribu de Benjamín. Jueces 20 registra que las otras 11 tribus se unieron contra Benjamín demandando justicia. Pero Benjamín se negó a entregar a los culpables. Defendieron a los criminales en lugar de buscar justicia. Y el resultado fue devastador. Murieron miles de israelitas en ambos lados. La tribu de Benjamín fue reducida a solo 600 hombres sobrevivientes. Y después tuvieron que idear planes complicados y moralmente cuestionables para conseguirles esposas y así preservar la tribu. Todo porque una ciudad se negó a lidiar con el pecado en su medio. Primera de Corintios 5 versículo 6 advierte: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El pecado que se tolera, que se esconde, que se defiende, eventualmente contamina a toda la comunidad. No podemos ser indiferentes al mal en nuestro medio pensando que no nos afectará. Lo que sucede cuando permanecemos en silencio ante la injusticia, cuando protegemos a los culpables, cuando priorizamos la reputación sobre la verdad, es que eventualmente todos sufrimos las consecuencias. Gabaa pagó por su silencio cómplice. Benjamín pagó por defender a los criminales. Y todo Israel pagó con una guerra civil devastadora. Pero aquí está la pregunta más importante de todas. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué no intervino? ¿Por qué permitió que sucediera algo tan horrible? Esta es la pregunta que muchos hacen cuando enfrentan el mal en el mundo. Y la respuesta tiene dos partes. Primero, Dios le había dado a Israel instrucciones claras sobre cómo vivir. Les había dado su ley, sus mandamientos, su guía, pero ellos eligieron ignorarlo. Deuteronomio 30, versículo 19. Registra a Dios diciendo: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida». Dios nos da la capacidad de elegir. Y cuando elegimos alejarnos de Él, cuando elegimos ignorar su guía, experimentamos las consecuencias naturales de esas decisiones. Segundo, y esto es crucial, Dios registró esta historia no porque la apruebe, sino para mostrarnos cuán desesperadamente lo necesitamos. Esta historia es un espejo oscuro que refleja lo que somos sin Él. Y si continúas hasta el final, descubrirás la esperanza que emerge incluso de la oscuridad más profunda. Llegamos a la pregunta más importante. ¿Cuál es la esperanza en medio de esta oscuridad? Porque si la historia terminara aquí, sería simplemente una narrativa deprimente sobre la maldad humana sin ningún propósito redentor. Pero hay razones profundas por las que necesitas conocer esta historia ahora, en este momento de tu vida, en esta época de la historia. Y esas razones tienen que ver con entender la naturaleza del pecado, la urgencia del evangelio y tu propio papel en prevenir que la oscuridad se repita en tu generación. Primero, esta historia te muestra por qué el sacrificio de Jesús era absolutamente necesario.
Cuando lees sobre Gabaa, cuando ves la profundidad de la depravación humana, entiendes que el problema de la humanidad no es superficial. No es algo que pueda arreglarse con mejor educación, más programas sociales o buenas intenciones. El problema es el corazón humano. Jeremías 17, versículo 9, ya lo citamos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y si el problema está en el corazón, entonces la solución debe ser una transformación del corazón. Ezequiel 36, versículo 26 promete: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer. El Evangelio no es simplemente un mensaje bonito sobre el amor de Dios. Es la respuesta de Dios al problema, demostrado en Gabaa. Es el remedio divino para la enfermedad de nuestro corazón. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo estaba pagando por mentiras pequeñas o pensamientos impuros, estaba cargando con toda la oscuridad de la humanidad, incluyendo las atrocidades de Gabaa, incluyendo tu pecado y el mío, incluyendo toda la maldad que los humanos hemos cometido a lo largo de la historia. Segunda de Corintios 5, versículo 21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús cargó con todo eso para que pudiéramos ser transformados desde adentro. Sin entender la profundidad de la maldad humana, no puedes apreciar completamente la magnitud de la gracia de Dios. Si piensas que los humanos son básicamente buenos, entonces el Evangelio parece exagerado, innecesario. Pero cuando reconoces que somos capaces de Gabaa, cuando aceptas que sin Dios podríamos hacer cosas inimaginables, entonces la cruz cobra un significado completamente nuevo. Romanos 5, versículo 8 declara: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando éramos buenos, no cuando lo merecíamos. Siendo aún pecadores, con toda nuestra capacidad para la oscuridad, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia que esta historia nos ayuda a entender más profundamente. Segundo, esta historia te llama a ser diferente. El libro de Jueces termina señalando el problema. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero la solución no era simplemente tener un rey humano. Israel eventualmente tuvo reyes, y muchos de ellos fueron tan corruptos como los hombres de Gabaa. La solución real es tener a Dios como rey de tu vida. Es someterte a su autoridad, a su guía, a sus estándares morales absolutos. Y cuando haces eso, cuando vives bajo el señorío de Cristo, te conviertes en luz en medio de la oscuridad. Mateo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivimos en una época que en muchos aspectos se parece a los días de los jueces. Relativismo moral donde cada persona decide qué es correcto. Rechazo de absolutos divinos. Degradación de la dignidad humana. Explotación de los vulnerables. Los detalles son diferentes, pero los patrones son los mismos. Y en medio de esta oscuridad, Dios te llama a ser diferente. A ser alguien que defiende la verdad cuando otros la niegan. Alguien que protege a los vulnerables cuando otros los explotan. Alguien que vive según los principios de Dios, cuando la cultura dice que cada uno debe hacer lo que bien le parezca. No con superioridad religiosa, sino con humildad reconociendo que sin la gracia de Dios, tú también serías capaz de la misma oscuridad. Tercero, esta historia te llama a la acción cuando ves injusticia. Uno de los aspectos más perturbadores de la narrativa de Gabaa es el silencio inicial. La ciudad entera sabía lo que estaba pasando esa noche. Los gritos de esa mujer probablemente fueron escuchados por muchos, pero nadie intervino. Nadie defendió. Todos se quedaron en sus casas pretendiendo que no era su problema. Y después, cuando las otras tribus demandaron justicia, Benjamín defendió a los culpables en lugar de entregarlos. El silencio cómplice y la defensa de lo indefendible permitieron que el mal floreciera. Proverbios 31, versículo 8 nos instruye: Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. No podemos quedarnos callados cuando vemos injusticia. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de otros. Esto no significa que debas convertirte en un justiciero. Significa que debes usar tu voz, tu influencia, tus recursos para defender a los vulnerables. Puede ser denunciar abuso cuando lo ves. Puede ser apoyar organizaciones que rescatan víctimas de tráfico humano. Puede ser un padre que protege a sus hijos. Un líder que crea cultura segura. Un amigo que interviene cuando algo no está bien. Santiago 4, versículo 17 dice: Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
No es suficiente simplemente no ser parte del problema. Debemos ser activamente parte de la solución. Cuarto, esta historia te recuerda que las consecuencias del pecado son siempre mayores de lo que anticipamos. El levita probablemente no pensó que su decisión de empujar a su concubina afuera resultaría en una guerra civil que casi exterminaría a toda una tribu. Los hombres de Gabá probablemente no pensaron que su noche de maldad tendría repercusiones nacionales. Pero el pecado siempre tiene ondas expansivas. Siempre afecta a más personas de las que imaginamos. Números 32, versículo 23 advierte: «Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará». Las decisiones que tomamos, especialmente las pecaminosas, tienen consecuencias que se extienden más allá de nosotros mismos. Esto debe motivarnos a tomar en serio la santidad. No por legalismo religioso, sino porque entendemos que nuestras vidas están conectadas. Lo que haces en privado eventualmente afecta a otros. El pecado que toleras hoy puede destruir relaciones mañana. La oscuridad que permites en tu corazón puede eventualmente manifestarse en formas que nunca imaginaste. Por eso 1 de Pedro 1 versículo 15 nos llama: «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». La santidad no es una sugerencia opcional. Es una necesidad para prevenir que la oscuridad crezca. Finalmente, esta historia te recuerda que Dios ve a los olvidados. Esta concubina no tiene nombre en el texto bíblico. Su voz no fue escuchada. Su dolor fue ignorado por todos los hombres involucrados. Pero Dios vio. Dios registró su historia. Dios se aseguró de que su sufrimiento no fuera olvidado. Y miles de años después, seguimos hablando de ella, seguimos reconociendo la injusticia que sufrió. El Salmo 113, versículos 5 al 7 dice: «¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar». Dios ve a aquellos que la sociedad ignora. Escucha los gritos que otros silencian. Y eventualmente, en su tiempo perfecto, hace justicia. Si has sido víctima de abuso, de violencia, de injusticia, necesitas saber que Dios te ve. Tu dolor no es invisible para Él. Tu historia importa. Y aunque los humanos te hayan fallado, aunque los sistemas te hayan decepcionado, Dios es justo y un día hará que todas las cuentas se ajusten. Apocalipsis 21, versículo 4 promete que habrá un día cuando enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. La justicia perfecta vendrá. La restauración completa llegará. Y hasta entonces, Dios camina contigo en tu dolor y te llama a encontrar sanidad en Él. Entonces, ¿por qué necesitas conocer esta historia ahora? Porque te muestra la seriedad del pecado, la necesidad del Evangelio y tu responsabilidad de ser luz en la oscuridad. Porque vivimos en tiempos donde estas mismas realidades siguen sucediendo y necesitamos estar alertas, comprometidos y transformados por Dios. Si esta historia te impactó, permite que transforme la forma en que vives, la forma en que respondes a la injusticia y la forma en que aprecias la gracia que has recibido.